¿Qué tiene que ver un santo, una orden jesuita, un colegio? ¿Qué tiene que ver unos artistas revolucionarios, intelectuales? ¿Qué tiene que ver México en todo esto? ¿Un museo? Pues bueno, visitamos el Colegio de San Ildefonso, que hoy en día es un museo donde se encuentran retratados murales de artistas, donde se encuentra plasmada la revolución encarnada, donde se han escrito momentos a lo largo de la historia, donde ha habido intelectuales, donde ha habido grandes acontecimientos en el centro de México. Y curioso que ahí donde combina el barrio popular de la Ciudad de México, ahí se encuentra esta Catedral del Conocimiento, este museo que alberga y que guarda murales que de alguna manera reflejan el tiempo de aquellos y el tiempo presente, porque no se han acabado las revueltas, no se ha acabado la revolución, simplemente se ha transformado, seguimos peleando por nuestros derechos, seguimos peleando por la igualdad. Pues qué tal, amigos, estamos aquí en el Museo de San Ildefonso. ¿Sí lo dije bien, Ale? Sí. ¿No tienes ningún problema de que te grabe? ¿No? Ok, perfecto. Mira, me tocó una guía bien linda, ¿eh? Gracias. Okay, acá, ¿revisión o qué? Su boleto. El boleto, perdón, sí, tienes razón, sí. Buenas tardes, a ver, mira. Ah, no, este es el del, agárrame, entonces este es el del estacionamiento. Este es el de acá. Chales aquí. Muchas gracias, hermano. A ver, una pequeña introducción antes de entrar a la sala, Ale. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a revisar la historia del edificio y de los murales. Eso es lo que vamos a ver a lo largo del recorrido. Pero en el museo también hay otras exposiciones. Murales como que de Diego, El de Diego está cerrado. Oh, okay. Pero podemos ver los murales de José Clemente Orozco, Fermín Revueltas, Ramón Alba de la Canal, Jean Charlotte y Fernando Leal. Ah, claro. Ok. Pues yo te sigo, tú dime. Entonces, ¿Por dónde llegar? Ok. De este lado. De este lado. Ok, vamos a este lado, vamos acá a ver murales de artistas, digamos que vienen de este siglo, ¿no? Sí, casi los que me mencionaste, ¿no? Todos son del siglo XX. Ok. Ajá, todos los artistas. Empezamos por este mural que nos habla sobre la destrucción del viejo orden. En él lo que podemos observar es una referencia que José Clemente Orozco hace a cómo es que cayó el porfiriato. Ah, Estamos ok, hablando perfecto. de una época anterior, muy previa a la Revolución Mexicana, donde pues se destaca cómo estos trabajadores empiezan a pelear por sus derechos. Ok. Y de esa manera es como José Clemente Orozco empieza a retratar la historia en estos espacios. Perfecto. De este lado tenemos el mural de la trinchera. Aquí lo que podemos observar es cómo Orozco hace una crítica a la Revolución Mexicana, porque él aborda que este movimiento histórico y revolucionario pues realmente no cumplió las funciones que debería, ya que lo que ocasionó fue mucha muerte y destrucción, y pues realmente no hubo un gran cambio o un cambio muy significativo con respecto al desarrollo con más plenitud de los trabajadores y de los obreros. Eso es en general de lo que habla Orozco aquí. Él lo que buscaba era hacer no solamente un relato de la historia, sino que también lo que él buscaba era hacer una crítica. Por eso es que todos sus murales hablan sobre esos momentos históricos, pero también desde una posición crítica. Por ejemplo, de este lado tenemos una huelga, ¿no? Una huelga de las que comenzaron a desarrollarse durante la revolución, post-revolucionariamente, y que buscaban que los trabajadores tuvieran los derechos que deben de tener asegurados, ¿no? Y que se respetaran y que tuvieran una remuneración correspondiente al esfuerzo que ellos realizaban. Okay. Eso es lo que podemos ver de este lado a grandes rasgos. Todos los murales que nosotros vamos a ver en los 3 niveles, planta baja, primer piso y segundo piso, en estas paredes son de José Clemente Orozco. Los murales que están sobre los arcos, los que están junto a las escaleras principales que ahorita están en restauración, todos esos murales son de José Clemente Orozco. Ahora es un museo, pero ¿qué eran antes estos edificios? Primero comenzó como un colegio jesuita. Okay. La intención de este colegio era albergar habitaciones para los jesuitas. Estamos hablando de una época en que este territorio todavía era de Nueva España. Y entonces... ¿1500?
Así es. Los jesuitas llegan aquí, son la última orden religiosa que llega. Posterior a la conquista, ellos llegan aproximadamente en 1555, 1556. En 1558 inician este proyecto, el proyecto del Colegio de San Ildefonso, que es muy grande. Ellos tenían esa intención, que solo fueran habitaciones. Sin embargo, debido a la alta demanda que tenían como colegio, también se convirtió en espacios de estudio. De este lado, detrás de estas paredes, tenemos el Salón del Generalito. Regularmente está cerrado de manera constante porque necesita una constante restauración y mantenimiento. De este lado vamos a tener la capilla y la sacristía. Podemos, hay como un contraste aquí en la ciudad y más en esta área, ¿no? Porque se puede decir que aquí estamos hablando de algo de arte, cultura, algo más intelectual. Y digo, y sin ofender, sales afuera a las calles y está todo el revuelo de alguna manera del corazón de la ciudad, ¿no? Sí. Donde se olvida el arte y la cultura y donde cada quien ve cómo sobrevivir y cómo chingar al prójimo, ¿no? O sea, es un contraste muy, muy bonito de la ciudad, ¿no? O sea, sin ofender, digo, o sea, pero sí llama mucho la atención, ¿no? Sí, de hecho, incluso uno sale de este lado, a la calle de San Ildefonso, y pues es la que te lleva directo a Correo Mayor, ¿no? Lagunilla, Tepito y todo ese rollo, ¿no? Exactamente, entonces Okay. sí, mucha gente, muchos visitantes regularmente dicen, pues es que cuando uno entra aquí no se siente que está en el centro. Claro. Porque todo es tranquilidad, todo es silencio, entonces sí, claro, vienes de el barullo, los gritos, de todo allá afuera y entras y es un ambiente y una vibra totalmente distinta. Sí, noté la diferencia. Ok. De este lado está el patio de pasantes. El colegio originalmente cuenta solo con 3 patios. El patio que acabamos de cruzar. Pues hermanos, estamos aquí dentro en el Museo del Colegio de San Ildefonso. ¿Lo dije bien? Ok, perfecto. Vamos aquí. Estamos recorriendo pasillo a pasillo. Entonces, De este lado es donde tenemos la capilla y la sacristía. Aquí tenemos todo este espacio alberga la capilla, de este lado la sacristía. Regularmente solamente están abiertas estas zonas cuando hay exposiciones temporales, que este sería el caso. Ya próximamente, bueno, al ratito en unas horas se inaugura otra exposición y van a tener estos espacios disponibles. ok. Entonces, si tienen oportunidad- ¿A qué hora cierra el museo? El colegio cierra a las 6 de la tarde. Y de este lado tenemos nuestra obra más reciente, de más reciente incursión aquí en el colegio. Esta es la fuente Piedra y Sol. La creó Vicente Rojo en honor a Octavio Paz. Y este es el patio chico o el patio de novicios. Cabe destacar que cuando era colegio jesuita, siempre la entrada principal fue de este lado. Esa es la calle de San Ildefonso, justo por eso se llama así, por el colegio. Y en esta calle ellos solamente hacían un recorrido breve para ir al colegio de San Pedro y San Pablo, que era donde ellos tomaban clases. Otra pregunta. ¿San Ildefonso fue un monje o algo así? Fue ¿o? un santo. Ah, Él ok. era sacerdote y se dedicó durante toda su vida de seminarista y de sacerdote a defender el culto a la Virgen María, Oh, perfecto. defender su virginidad. Por ello fue que en una ocasión se dice que la Virgen María se presentó ante él y le colocó algo así como un manto. ¿Aquí? Se ¿Aquí suya. en esto? No. Eso ocurrió en España, Ah, ok, en ok. Toledo. En esa casa fue donde los jesuitas tomaron la decisión de crear este colegio. Ya había Por muerto eso él. le pusieron así. Sí, ya tenía. Entonces él no tuvo ningún contacto aquí con esta... No, Oh, ok. ellos solamente le pusieron el nombre de Colegio de San Ildefonso porque estaban en la casa de ese santo. Por eso fue que tomaron la decisión de que este colegio se llamara así. Ok. En el año de 1767 es cuando expulsan a los jesuitas de España y de todas sus colonias. En este año, el colegio va a pasar a manos de otras órdenes religiosas. Sin embargo, debido a las grandes dimensiones del colegio, es muy complicado mantenerlo físicamente, en cuestión de limpieza. Afortunadamente, pues se logró y sigue en pie. Sin embargo, bueno, pues estuvo aproximadamente cerca de un siglo sin un uso definido, hasta el año de 1867, cuando este colegio se retoma como un espacio educativo. Y aquí se abre la primera Escuela Nacional Preparatoria, que es una escuela dedicada a los estudiantes de entre 15, 18, 20 años y donde ellos se formaban de una manera previa al estudio en la universidad. Una última pregunta. ¿Por qué los expulsan a los jesuitas?
porque en ese momento llega al poder Carlos III. Ok. Él era el rey de España. Ok. A él no le convenía que los jesuitas formaran parte de su nación, porque los jesuitas eran la única orden religiosa que le rendía cuentas únicamente al Papa, no al rey. Entonces ellos se podían saltar su autoridad. Por eso era que no le convenía tanto tenerlos como parte de pues su país, Sí, y sí. por eso es que los mandó Siempre expulsar. intereses, ¿no? Ok. Así es, sí. Ok. Porque aquí es donde se encuentran los murales de David Alfonso Siqueiros. Sin embargo, David Alfaro Siqueiros, a diferencia de José Clemente Orozco, estaba muy inmiscuido en la política. Y por ello es que ya lo habían encarcelado varias veces. Él estuvo en el Palacio de Lecumberri algunas veces encarcelado. Y finalmente pues hubo una época en que fue exiliado. Por eso este mural quedó incompleto. Aquí lo que le aguardaba era la muerte de Carrillo Puerto. Él fue un hombre muy importante en la parte sur de México, porque lo que buscaba era que los obreros y los campesinos que trabajaban en el níquel tuvieran una remuneración correspondiente a todo el trabajo que ellos hacían. Sin embargo, pues lo asesinan. Y entonces esa era la obra que David Alfaro Siqueiros pensaba retratar aquí. Por eso vemos eso en azul. Es un ataúd que estaban cargando las campesinas y los campesinos en honor y en agradecimiento a todo lo que Felipe Carrillo Puerto había hecho por ellos en vida. ¿Pero por qué queda inconcluso? ¿Porque lo meten a la cárcel o porque lo matan? Porque lo exigen. Sí, tuvo que irse del país un tiempo, porque si no lo iban a encarcelar de nueva cuenta, porque él era abiertamente comunista. Ok. Eran tipos que eran muy... defendían sus ideas a hueso colorado, ¿verdad? O sea, no eran que... no eran ellos no tibios, se no relajaban. eran... si eran negros, eran negros, si eran rojos, eran rojos. Sí, sí, sí. Como les digo, este es el patio chico. Hace algunos meses todavía era otro museo, por eso estaba dividido. Y no podíamos entrar de este lado, sin embargo, bueno, pues ya se han hecho... Vamos a seguir aquí, de chismosos. Estamos... Diosito, no te pido mucho una casa así nada más. no, no pido mucho, ¿verdad? O sea, humildemente. Es que están hermosos estas construcciones. Y te preguntas, ¿cómo es que en aquellos tiempos construían estas cosas y hoy en día todo desechable? Así es, sí. ¿No? Sí, eran maneras muy diferentes. ¿Qué tiene? ¿Qué unos más de 500 años? El colegio se inaugura alrededor de 1611, entonces pues ya tiene muchísimo tiempo. ¡Sas! Este movimiento con la intención de acercar la historia a las personas, a todas las personas en general. Por eso estas pinturas se hacían en espacios públicos, porque lo que se buscaba era que cualquier persona, sin importar que tuviera o no tuviera recursos económicos, recursos del tipo que fuera, pudiera entrar a estos recintos y conocer la historia. Por eso es que este movimiento muralista inicia en muchos espacios públicos. Tenemos San Ildefonso, tenemos Bellas Artes, la Secretaría de Educación Pública, el Palacio Nacional, en fin. Hay muchos espacios que ya posteriormente, conforme se va desarrollando este movimiento artístico, van a ser plagados de murales. ¿Cómo en tan pequeña ciudad hay de todo? Hay museos, hay vendimia, hay comida, hay de todo un poco. Cuiden la ciudad, amigos. Y por ejemplo, ¿cómo ves el apoyo que le da el gobierno a este tipo de museos? ¿O estos llegan a ser ya particulares o sí corresponden El a...? Colegio de San Ildefonso tiene una cualidad muy particular. Está comandado por 3 autoridades. Ah, ok. Primero por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ok. por un lado. Luego está comandado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y por otro por la Secretaría de Cultura Nacional. Ah, perfecto. Entonces, eso
hace que de pronto tenga como lo más fundamental. Okay. ¿Y no hay choques, no hay piques de que, Sí, que algunos también quieran suele hacer? haber como mucho, pues mucha problemática. Por ejemplo, el Salón del Generalito y el anfiteatro, hasta todavía un poco antes de la pandemia, se supone que pertenecían solamente a la Universidad Nacional. Y eso hacía que ni siquiera permitieran tomar fotos, ¿no? Por alguna razón de sus reglamentos no permitían tomar fotos. Okay. O a veces los ocupaban mucho para eventos particulares de la universidad, o a veces el espacio en general se ocupaba mucho para otros eventos. Entonces, la verdad es que administrativamente pues se mantiene porque pues la gente hace un gran trabajo, entonces la gente es muy trabajadora. Nosotros somos voluntarios. ¿Cómo crees? Sí, entonces formamos parte de uno de los voluntarios hasta todavía hace algunos años más grandes de México. Pero y luego entonces no tiene ningún sueldo ni nada. No, somos voluntarios. Pero vienes que una vez a la semana. Depende, sí, depende de la tus función tiempos. que cumplamos. Ajá, sí, hay personas en el módulo de informes que pues vienen una vez a la semana. Nosotros como guías podemos venir solo una o más veces. Pero fíjate, eso no debería de pasar, ¿no? O sea, debería de haber más apoyo en cuestiones de que debería el gobierno o la dependencia que fuera tener su equipo base y decir, ¿sabes qué? Les vamos a pagar y esténse al pendiente y den una buena atención y cuídenlo y todo. Pero desgraciadamente no es el caso de aquí. En todos los lugares que voy, museos y todo bien olvidados, bien arruinados. Sí, realmente pues siempre. Y luego nos preguntamos, ¿por qué hay un desmadre en las calles? Sí. ¿Por qué la gente está vuelta loca? ¿Por qué porque no le dan prioridad a estos espacios culturales? Si la gente tuviera un poco de cultura, seríamos menos violenta. Sí, eso siempre también es como una constante de año tras año, gobierno tras gobierno, no importa cuál sea, pero pues aquí seguimos. Seguimos de pie. Vamos a pasar de... ¿Ya vamos para abajo? No sean así, gobiernos, por favor. Ahí les encargo. Mestizos. Su color de piel, característicamente piel morena, y todas las personas a su alrededor rindiéndole culto. Entonces aquí nos habla Fermín Revueltas de cómo es que esta religión se fue adoptando con el paso del tiempo hasta convertirse en parte de la idiosincrasia de los mexicanos. Y ahora de este lado tenemos el mural de Ramón Alba de la Canal, que nos habla de esta llegada de los españoles, el desembarco de los españoles. Y podemos observar una cruz que atraviesa prácticamente todo el mural, también en señal de la llegada de la religión que los españoles trajeron a este territorio. Los rostros de las personas a su alrededor pues son de expectación, ¿no? De espera, de estar esperando ese momento y esa llegada, y eso es básicamente lo que nos relatan aquí estos dos muralistas. Y como les comentaba anteriormente, esta siempre fue la entrada principal al colegio. Y durante la época de la Escuela Nacional Preparatoria se convirtió pues en la entrada más importante. Por eso aquí en la parte de arriba tenemos el anuncio, ¿no? De que nos recibe, porque es la Escuela Nacional Preparatoria. Este recinto fue Escuela Nacional Preparatoria desde el año de 1867 hasta 1980. Es el año ya en el que egresa la última generación. Qué majestuoso. Oh, perdón, manas. Me imagino que alguien que pretenda hacerle daño es un daño a la nación, quiero pensar, ¿no? Sí. Afortunadamente se ha mantenido en buen estado. A pesar de estar en el centro, sí. No ha tenido ninguno. Ok, suena interesante.
Esta se llama Orden y Progreso. ¿Cuántas modificaciones ha tenido? ¿O constantemente le están haciendo arreglos? Pues internamente muchos. Ajá. Porque lo que eran antes habitaciones de los jesuitas después se convirtieron en aulas. Ok. Y entonces se hicieron muchas adaptaciones para Pero la como Escuela tal, así, Nacional adaptaciones Preparatoria. grandes no. No. O sea, Recientemente solamente se hizo la renovación de las escaleras. Ok, pero realmente en su mayoría es de aquella época. Sí, todo, así algo importante. Los murales que tenemos aquí también son de José Clemente Orozco. Este en particular que ustedes están observando, estos dos personajes son personajes muy icónicos porque ellos crearon una alianza en la que esta mujer ayudó a Hernán Cortés para lograr en buena medida alcanzar el éxito y alcanzar la conquista de este territorio. Aquí Orozco lo destaca como una alianza, pero también como una matanza. Por eso el pie de Cortés está pisando a un indígena que ya se ha muerto. Ah, ok. Y ahí es donde entra lo que vulgarmente se conoce como el chinga tu madre, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque Hernán vino a chingar a la madre, ¿no? Así es. Ok. Y de este lado tenemos, Orozco siempre fue muy crítico. Y él no solamente hacía una crítica a la sociedad o a la política, sino también a esos componentes que se consideraban importantes para las sociedades, en este caso la religión. Todos estos se conocen como los franciscanos, pero este en particular se le denomina la absorción del indio, porque pareciera que eso es justamente lo que está haciendo el franciscano con el indígena, absorberlo hasta dejarlo prácticamente en los huesos. Ok. ¿Aquellos tienen alguna referencia o vamos a dar la vuelta? De aquel lado también aborda mucho esta temática de cómo es que los indígenas, los habitantes de este territorio, pues trabajaron y lucharon por alcanzar un avance, ¿no? Eso es básicamente de lo que nos hablan los murales de ese lado, de estas luchas que existen, una crisis de identidad, porque finalmente todo lo que ellos creían, todas esas tradiciones, esas costumbres, esas creencias, pues llegaron los españoles a cambiarlas totalmente y entonces pues esa crisis obviamente generó mucha inconformidad en ellos. Entonces eso es básicamente lo que aborda de este lado José Clemente Orozco. Acá vemos que en pared, en techo, por donde quiera vas a ver murales, que son de alguna manera personas, pues de alguna manera muy, ¿cómo se puede decir? Ancladas en sus ideas, muy defensoras de sus ideas y derechos. Entonces, de alguna manera, no foto, no video. Este vitral fue traído de Alemania en el año 1899 y lo que se buscaba era darle más luz al pasillo y a las escaleras. Por eso es que el director de ese momento de la Escuela Nacional Preparatoria manda a traerlo y a instalarlo. La frase que vemos en la parte de abajo, amor, orden y progreso, hace referencia a la corriente filosófica a partir de la cual se funda la Escuela Nacional Preparatoria, que es el positivismo, el cual nos habla de que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con amor y dedicación, siguiendo el orden del método científico para obtener resultados válidos y confiables y así lograr un progreso tanto a nivel personal como a nivel social. Por un lado tenemos a estos danzantes que realizaban diferentes rituales, se cree, para rendirle culto a los diferentes dioses en los que creían. Y por el otro, en la parte de arriba donde nos da la luz del sol, tenemos a una procesión católica. Hay un sacerdote, hay un Cristo negro y muchos elementos que nos hablan de la religión católica. ¿Por qué el Cristo negro tendría que ver algo con el Apocalipsis? No, porque son elementos que hacen referencia a la religión católica. Ese Cristo negro está en Oaxaca. Y de este lado, también el templo mayor. Este mural, antes de este territorio recibieron con mucha indignación la llegada de los españoles. En ese entonces se habían dado diferentes ideas en las que se planteaba que iba a ocurrir
una terrible tragedia en este territorio. Y entonces, entre esas diferentes ideas que fueron surgiendo estaban que iban a llegar monstruos a destruir todo alrededor. Los indígenas, los mexicas, habitantes de este territorio, creían que los españoles cuando estaban sobre sus caballos eran monstruos, porque aquí no había caballos. Entonces ellos creían por eso que eran monstruos, y aquí aprovecha Jean Charlotte para retratarlos con estas armaduras futuristas, ¿no? Como en referencia a esa monstruosidad que los mexicas creían que eran esas personas sobre esos animales, porque no comprendían, porque ellos no conocían los caballos. ¿Esas naranjas son espadas o cómo? Son lanzas que Jean Charlotte utiliza en este mural. Él era francés, él es el único artista aquí en México de otra nacionalidad, aquí en San Ildefonso de otra nacionalidad que crea murales. Este es el único mural que él hace. Y aquí él destaca mucho pues su formación artística, porque en esa época en Francia ya había muchos elementos futuristas en todas las obras de arte que se realizaban, y por eso es que Jean Charlotte aprovecha esto pues como para darle esta diferencia, ¿no?, entre los españoles y los mexicas. Ya vimos de dónde salió la idea de la Guerra de las Galaxias de Star Wars. Y este mural en particular tiene las dos técnicas que se utilizan en San Ildefonso para crear los murales, que son la técnica al encáustica y la técnica al fresco. La técnica al fresco la podemos distinguir en los colores más opacos. Aquí los colores, los pigmentos solamente se disuelven en agua, por eso es que se obtiene un color más opaco, a diferencia de la técnica a la encáustica. Esa está utilizada en las lanzas, por eso las lanzas las vemos muy llamativas, por eso destacan, por eso son muy anaranjadas, igual que de este lado. Por favor. En 1924 todos los trabajos se detienen porque asesinan a un político muy importante de esa época en México, que era Álvaro Obregón, y entonces se teme que vaya a ocurrir una nueva lucha armada. Por eso todas las actividades se paralizan. Cuando Orozco retoma sus murales en 1925, toma la decisión de crear estos, contándonos estas partidas, porque son personas que aunque se iban a sus actividades diarias, tal vez no iban a volver, porque podía desatarse una nueva lucha armada. Sí, como Álvaro Obregón, que fue a desayunar y valió gorro. Así es. Y todos ellos tienen una temática central, que son las partidas o las despedidas. Vemos personas que van caminando hacia sus trabajos en el campo, que van trabajando la tierra también, personas que van dejando algo para construir tal vez algo mejor, o por lo menos algo diferente. Tenemos de este lado a personas que se... Este es el mural de mujeres. Orozco creía en una corriente filosófica denominada sofismo. Y aquí lo que se decía era que el surgimiento de una nueva vida provocaba la apertura de nuevos destinos, de nuevos caminos en el universo. Por eso aquí Orozco retrata a una mujer embarazada, a una mujer que está cargando a un bebé y a un arado, que es símbolo de la fertilidad. Todo esto abonando a un rayito de esperanza, donde lo que Orozco pensaba era que aunque tal vez las cosas no iban de lo mejor en esa época, podían ser distintas y algo podía cambiar para mejorar. Por eso es que Orozco pues cierra con este mural. Es el último mural que él crea aquí en San Ildefonso. Cuando terminan de crearse como colegio, ya no nada más como un colegio, digamos, de solo estudiantes, sino como museo, es por ello que pues inicia su historia. Y entonces, hasta la actualidad, ya tenemos este colegio como uno de los museos más importantes de la ciudad. ¿Cuándo empezó a ser museo? En 1992. Ok. Acá
decías algo muy importante, ¿no? Que Orozco planteaba este cuadro como tal, como, como invitando, como diciendo que los tiempos mejorarían, ¿no? Así es, sí. ¿Qué crees? Te fallamos. Te fallamos. No ha mejorado nada, Orozco. En serio. No, desgraciadamente, bueno. Bueno, pues los esperamos, Cacho, aquí en San Ildefonso. Esperamos que pues todas nuestras exposiciones y el recorrido sean de su agrado. Siempre hay visitas guiadas. También hay muchas actividades, hay lectura de cuentos, hay talleres y aquí los esperamos. Gracias, sí. Pues ya hemos terminado el recorrido aquí en San Ildefonso. Muy bueno, me explota la cabeza. Lamentablemente, como siempre, los espacios culturales olvidados, los espacios de alguna manera que pudieran hacer cambios en la sociedad, sin presupuesto. Y bueno, tomen en cuenta por qué seguimos tan violentos. Estamos en San Ildefonso.